¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado Sánchez. Y el día de hoy quiero abordar un tema que considero de vital importancia y trascendencia dentro de lo que es el sistema normativo mexicano, como es el relativo al control difuso de la Constitución y control de la convencionalidad. En la presente cápsula surge en virtud de que tengo la fortuna de contar con la amistad de diversos servidores públicos que se desempeñan dentro del ámbito tanto de la procuración como la administración de justicia, ya sea juzgados cívicos, agencias del Ministerio Público e incluso en los juzgados penales. Y en este sentido, algunos de ellos en forma preocupante me cuestionaban con relación a estos temas del control difuso de la Constitución y control de la convencionalidad, y en el caso concreto si estaban o no obligados a observar y aplicar este famoso control difuso y el control de la convencionalidad al momento de emitir sus determinaciones. Bueno, en ese sentido, antes de responder a su interrogante, es importante precisar en términos generales qué entendemos por el control difuso de la Constitución y posteriormente qué entendemos por el denominado control de la convencionalidad. Bajo esta tesitura y sin el afán de entrar en discusiones doctrinales y jurisprudenciales, en términos breves y desde mi muy particular punto de vista, podemos establecer que este famoso control difuso de la Constitución no es más que la facultad de la que gozan los jueces del fuero común para hacer prevalecer lo que establece la Constitución Federal por encima de lo que establecen las constituciones locales y todas aquellas normas de rango inferior en relación con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Esto propiamente es el control difuso de la Constitución, el cual, si bien es cierto, en su momento la jurisprudencia de la Suprema Corte estableció que que era concentrado, ya que solo los tribunales de la Federación podían o pueden declarar lo que es la inconstitucionalidad de una norma a través de lo que son los mecanismos de control constitucional, como son las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y por supuesto el juicio de amparo. También es cierto que a partir de la reforma en materia de derechos humanos, donde se incorpora al artículo primero el principio pro persona, la Suprema Corte de la Nación tuvo que replantear en su momento su postura con relación al control difuso de la Constitución. Y en ese sentido, la Corte establece, mediante una tesis aislada, que si bien es cierto, los jueces del fuero común no pueden en su momento declarar la invalidez de una norma por contraponerse con la Constitución federal o un tratado internacional, sí pueden optar por inaplicar aquella norma de carácter inferior que consideren que violenta tanto la Constitución como un tratado internacional en materia de derechos humanos de los que México sea parte. Luego entonces, este control de la convencionalidad no es más que la facultad que tienen ya no solo los jueces del fuero común, sino todas las autoridades dentro del ámbito de sus atribuciones
para hacer prevalecer en su momento lo que establecen las normas relativas a los derechos humanos reconocidas tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales. Asimismo, para inaplicar o desincorporar de sus determinaciones aquellas normas que en su momento violenten derechos humanos consagrados en lo que hoy se denomina el bloque constitucional, es decir, tanto la Constitución Federal como los tratados internacionales. Bueno, aclarado lo anterior, es importante precisar, y respondiendo a la pregunta que me formularon en su momento algunos compañeros que se desempeñan como servidores públicos, que efectivamente el famoso control de la convencionalidad es una obligación que tienen todas las autoridades sin importar en su momento la materia o el ámbito donde se desempeñen, pues así lo ha definido expresamente tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como las jurisprudencias y tesis aisladas que ha venido emitiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en su momento los tribunales colegiados de circuito. Y esto es importante aclararlo, toda vez de que por ahí todavía sigue existiendo la confusión o la imprecisión por parte de algunos estudiosos de derecho, incluso de las propias autoridades, quienes establecen o llegan a la conclusión que este famoso control de la convencionalidad solamente pueden aplicarlos a aquellas autoridades que tengan funciones jurisdiccionales, es decir, aquellas que pertenezcan al poder judicial, ya sea de la federación o los jueces del fuero común. Y en este sentido es importante aclarar que esa interpretación o esa conclusión es completamente errónea, pues como ya lo comentamos, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en su momento la jurisprudencia y las diferentes tesis aisladas que se han venido emitiendo por parte del Poder Judicial de la Federación han establecido en forma expresa que haciendo una interpretación del artículo primero, el cual consagra el principio pro persona, todas las autoridades dentro del ámbito de sus atribuciones tienen la obligación de hacer una interpretación de las normas relativas a los derechos humanos consagradas tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, otorgándole al gobernado la protección más amplia. Luego entonces, ¿esto qué implica ya en la praxis jurídica? Que si un funcionario público al momento de resolver un caso concreto logra percatarse de una posible contraposición entre un ordenamiento de carácter local y lo que es la Constitución o un tratado internacional en materia de derechos humanos, debe hacer prevalecer las normas que están en su momento consagradas o reconocidas tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales por encima de lo que establezcan las leyes locales y las normas de menor rango. Esto implica entonces que las autoridades de manera oficiosa pueden inaplicar aquellas normas que en su momento consideren violatorias de derechos humanos. Ahora, para entender a esto de una forma más clara y precisa, me gustaría exponerles diversos asuntos prácticos en los cuales en su momento se pudo haber aplicado el control de la convencionalidad y evitar en su momento que los gobernados acudieran al juicio de amparo. Y en el caso concreto me gustaría en su momento exponerles el siguiente asunto. Está relacionado con lo que es la seguridad privada. Resulta que en su momento se ventiló un asunto de dicha materia ante un juzgado de distrito en materia administrativa, toda vez que la Dirección General de Seguridad Privada de la Ciudad de México decide sancionar a una empresa prestadora
precisamente de los servicios de seguridad privada por considerar que incumplió con las obligaciones que le impone el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, ya que en forma expresa en su artículo 21, fracción 2, en relación al artículo 58, fracción segunda de dicho reglamento, se establece que los prestadores del servicio de seguridad privada tendrán como obligación practicar exámenes toxicológicos a su personal en forma semestral, es decir, cada 6 meses. No obstante lo anterior, es importante precisar que la ley, en este caso, la ley de seguridad privada de la Ciudad de México, en forma diversa, establece dentro de su artículo 35, concretamente la fracción segunda, que dichos exámenes toxicológicos se deben practicar de forma anual. Luego entonces tenemos una contradicción entre lo que es la ley de seguridad privada de la Ciudad de México y su reglamento. En este sentido, el reglamento de la ley de seguridad privada restringe el ámbito de protección de la norma, ya que en su momento disminuye la temporalidad que establece en su caso la ley de seguridad privada de la Ciudad de México de 1 año a 6 meses. Luego entonces, ¿qué tuvo que haber hecho la autoridad administrativa a efecto de evitar en su momento una posible violación a los derechos humanos, en este caso de la empresa prestadora del servicio de seguridad privada, que fue desde mi punto de vista arbitrariamente sancionado? Pues aplicar lo que es el control de la convencionalidad. Y una vez que contrapuso o que contrapusiera lo que establece la ley de seguridad privada de la Ciudad de México y su respectivo reglamento, y obviamente contraponiéndolo con en este caso, algunos preceptos de la Constitución Federal, como lo es el artículo primero, que regula el principio pro persona, por ende también el artículo, en este caso, el 122 de la Constitución, que regula lo que es la estructura orgánica del gobierno de la Ciudad de México, para que en su momento se inaplicara lo que es el artículo 21, fracción segunda, fracción 12 y el artículo 58, fracción segunda del reglamento de la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México, para hacer prevalecer en su momento lo que establece, en este caso, el artículo 35, fracción segunda de la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México, toda vez que esta es una norma que otorga una temporalidad mucho más amplia. En este sentido, entonces, la autoridad administrativa, al momento de emitir su resolución, pudo perfectamente aplicar el control de la convencionalidad y desincorporar o dejar de aplicar dentro de su determinación lo dispuesto por el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, para hacer prevalecer lo que establece la Ley de Seguridad Privada para la Ciudad de México. Esto atendiendo al principio pro persona, así como al principio de reserva de ley, del cual se desprende que solo el Poder Legislativo puede determinar qué es una infracción administrativa, y si bien es cierto, el Poder Ejecutivo en este caso concreto tiene facultades reglamentarias,
también es cierto que existen diversos tipos de reglamento, como lo es en su momento los reglamentos delegados y los reglamentos autónomos, es decir, aquellos que no requieren de un proceso legislativo, sino que se dice que emanan de un precepto constitucional, como es el artículo 21 de la Constitución, que nos hace referencia a los reglamentos de policía y buen gobierno. Luego entonces, en este caso, al no estar en presencia de un reglamento de policía y buen gobierno, sino propiamente de un reglamento delegado, es decir, de aquel que no puede existir sin la existencia previa de una ley, esto implica que no puede rebasar bajo ninguna circunstancia lo que dispone en su momento la ley que le da origen. En este sentido, entonces, como ya lo comentamos, la autoridad administrativa debió haber desincorporado o inaplicado de su determinación en lo dispuesto por el reglamento para hacer prevalecer lo que establece la ley y así ejercer, en el caso concreto, el control difuso de la convencionalidad. Desde luego, la autoridad administrativa, al no conocer lo que es el control de la convencionalidad, pues hace prevalecer lo que establece el reglamento, violentando desde luego derechos humanos en detrimento, en este caso, de la empresa prestadora de los servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, motivo por el cual se interpone el juicio de amparo indirecto en materia administrativa, y una vez que se substanció el juicio en este caso ante la autoridad de amparo, esta resuelve que efectivamente la autoridad debió haber aplicado el control de la convencionalidad y desincorporar la aplicación del reglamento y hacer prevalecer lo que establecía la ley, en este caso, de seguridad privada de la Ciudad de México. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hablar de un asunto de cultura cívica. Resulta que el artículo 64 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México dispone expresamente que los presuntos infractores que sean en su momento remitidos ante el juez cívico podrán optar por defenderse por sí a través de persona de confianza o en su momento a través de un defensor público o particular. Este dispositivo desde luego resulta inconvencional, dado que en virtud de las reformas que sufrió nuestra Constitución Federal en junio de 2008, pues sabemos que actualmente lo que prevalece es el principio de adecuada defensa. Asimismo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que dentro de los procedimientos administrativos relacionados con el derecho administrativo sancionador, pues deben prevalecer los derechos o principios garantistas que en su momento normalmente se encuentran regulados por el derecho penal, siempre y cuando sean compatibles con el derecho administrativo sancionador. Y uno de estos derechos que es precisamente compatible con el derecho administrativo sancionador es el de la adecuada defensa. Luego entonces los tribunales colegiados de circuito, a través de tesis que en este caso ahorita por el momento son aisladas, ha establecido en forma atinada que precisamente este dispositivo 64 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal resulta conculcatorio de lo que es el artículo 20 constitucional y por ende del principio de adecuada defensa, al de alguna manera permitir la defensa en este caso, del presunto infractor a través de sí o a través de persona de su confianza. Esto haciendo una interpretación del artículo primero de la Constitución relacionado con el principio pro persona y en su momento de alguna manera confrontándolo con el artículo 20 constitucional, pero del texto que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor de lo que es en este caso el sistema acusatorio
adversarial. Recordemos que anteriormente este principio de adecuada defensa estaba regulado por el artículo 20, apartado A, fracción novena, donde se establecía en este caso la defensa por sí o a través de persona de confianza. Entonces, en este sentido, atendiendo al principio pro persona y precisamente haciendo una interpretación en el sentido más amplio, pues los tribunales colegiados de circuito llegan a la conclusión que dicho dispositivo de la Ley de Cultura Cívica contraviene el principio de, en este caso, de adecuada defensa. Luego entonces, ¿qué tendría que hacer el juez cívico al momento de emitir o al momento de sustanciar un procedimiento de esta naturaleza? Pues inaplicar lo que establece el artículo 64 de la Ley de Cultura Cívica para hacer prevalecer en su momento lo que establece el texto del vigente artículo 20 constitucional, el cual hace referencia a una adecuada defensa. ¿Esto qué implica? Que la defensa del presunto infractor debe ser llevada a través de un licenciado en Derecho, ya sea de carácter privado o de carácter público. Desde luego estamos conscientes de las carencias y deficiencias que se presentan en la materia y que de alguna manera imposibilitan materialmente que los jueces puedan en su momento solicitar la intervención del defensor público o en su momento permitir la intervención de un abogado particular. Más sin embargo, atendiendo a esta cuestión del control de la convencionalidad, pues los jueces cívicos estarían obligados a ejercer el control de la convencionalidad al caso concreto. Pasando a otro ejemplo, precisamente hablando de esta cuestión de la cultura cívica, y uno de los temas por los cuales nos encontramos en estos momentos realizando la presente cápsula es precisamente en virtud de diversas reformas que se vinieron presentando en la Ciudad de México a la Ley de Cultura Cívica, donde la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a través de diversos decretos, modificó la entonces Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y le cambió su denominación para ahora denominarla Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, acorde a las reformas políticas que presentó precisamente el gobierno de la Ciudad de México. Y en este sentido es importante precisar que el 23 de marzo de 2017 se publicó un decreto mediante el cual se reforma la denominación de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal para pasar a denominarse Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Asimismo, el 24 de abril de 2017 se publica un nuevo decreto mediante el que se reforman diversas disposiciones, fíjense bien, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, es decir, un ordenamiento que se supone que ya no se encuentra vigente, pues en su momento se modificó la denominación de este ordenamiento y ya no le vamos a llamar Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, sino Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. A través de esta reforma del 24 de abril de 2017 se establece en su momento nuevos tipos administrativos, los cuales de alguna manera el juez cívico, al momento de aplicar la norma al caso concreto, entra en la disyuntiva de si aplica o no las sanciones previstas en ese decreto, dado que la Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal pues materialmente ya no existe, y atendiendo en este caso al principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Federal, pues ellos no pueden bajo ninguna circunstancia suplir las deficiencias de la norma. Es decir, solamente el Poder Legislativo, en este caso concreto la Asamblea Legislativa, es la que puede determinar qué es una infracción cívica.
Más sin embargo, por una falta de técnica jurídica por parte del legislador, en este caso local de la Ciudad de México, pues se comete este error y emiten un decreto el 24 de abril de 2017 haciendo referencia a la ya inexistente Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. A lo anterior hay que aunarle que en fecha 22 de diciembre de 2017 se vuelve a emitir otro decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la ya abrogada de la ya derogada Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. Es decir, el legislador es recurrente en la cuestión de confundir las denominaciones de la ley ya inexistente y la norma vigente, lo cual de alguna manera imposibilita que en este caso el juez cívico pues pueda aplicar estos dispositivos al caso concreto. Asimismo, la propia Asamblea Legislativa se percata de su error y posteriormente, en fecha 29 de diciembre de 2017, vuelve a expedir un nuevo decreto mediante el cual abroga la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, la cual ya había sido anteriormente cambiada de denominación a Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y expide una nueva ley que se llama Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, la cual en forma expresa en su artículo tercero transitorio refiere que dicho decreto entrará en vigor hasta el 5 de diciembre de 2018 conforme a lo establecido en este caso en el artículo transitorio 11º de la Constitución Política de la Ciudad de México. Esto implica entonces que los jueces cívicos no pueden aplicar bajo ninguna circunstancia las sanciones previstas en el decreto de reforma tanto del 22 de diciembre de 2017 como el de fecha 29 de diciembre de 2017. No obstante lo anterior, en forma que considero por demás arbitraria e invadiendo el principio de reserva de ley, el director ejecutivo de Justicia Cívica, una vez que se percata que los jueces cívicos no estaban aplicando estos decretos que en cuestión, emite una circular bajo la cual instruye a los jueces cívicos a aplicar las sanciones previstas en el decreto de reforma del 22 de diciembre de 2017. Desde luego es importante precisar que hay jurisprudencia expresa en el sentido de que una circular bajo ninguna circunstancia puede generar derechos y obligaciones hacia los gobernados, pues no se trata de una norma de carácter general, a diferencia de una ley y un reglamento, sino es una norma de carácter interno para que el superior jerárquico le dé instrucciones con relación a sus funciones a sus subordinados. Sin embargo, mediante esta circular se pretende que los jueces cívicos apliquen en su momento, como ya lo comentamos, sanciones por demás arbitrarias a aquellas personas que en su momento sean presentadas ante el juzgado cívico por infringir el artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica, donde es importante también resaltar que se establecen sanciones novedosas, es decir, en materia de cultura cívica hasta la fecha no se había manejado, al menos en la Ciudad de México, lo relativo a las sanciones acumulativas, y si bien es cierto, esto es muy común en la materia penal, en lo relativo a la justicia cívica pues es algo novedoso, ¿no? Pero que sin embargo por las diversas cuestiones que hemos venido comentando, pues los jueces estarían impedidos en su momento para suplir las imperfecciones, errores e imprecisiones garrafales en los que incurrió la Asamblea Legislativa. Es más, de alguna manera, si vamos más a fondo, incluso me atrevería a establecer que la propia Asamblea
en este caso la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, está invadiendo la esfera de competencia del Congreso de la Unión, dado que en virtud del decreto de reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017, se reformó el artículo 73 constitucional para adicionar al artículo 29 diversas letras. La que en este caso concreto nos interesa es la letra Z, donde se establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión normar en lo relativo a la justicia cívica e itinerante. Asimismo, es importante resaltar que mediante el decreto en cuestión, el Congreso de la Unión se obligó en forma expresa a emitir dentro del plazo de no mayor a 180 días naturales la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, la cual tenía por finalidad regular en toda la federación lo relativo a la justicia cívica y la forma en cómo deben sustanciarse los procedimientos. Y si bien es cierto, el Congreso de la Unión ha incumplido con su obligación, es decir, está incurriendo en una omisión, atendiendo a ese decreto, pues las legislaturas locales ya no tendrían atribuciones para normar lo relativo a la cultura cívica, salvo que en su momento esta ley general disponga algo en contrario. ¿Esto qué implica entonces? Que incluso si nos aplicaran esta famosa circular al ser presentados a un juzgado cívico y nos impusieran una sanción en base al decreto de reforma del 22 de diciembre de 2017, pues entonces podríamos promover en contra de dicha determinación el juicio de amparo indirecto en materia administrativa, obviamente argumentando una vulneración al principio de irretroactividad de la ley, por supuesto al principio pro persona, al control de la convencionalidad y por supuesto al artículo 14, párrafo tercero, que consagra el principio de legalidad en materia penal, el cual ha establecido la Corte a través de jurisprudencia, como ya lo comentábamos, se hace extensivo a las faltas administrativas. Esto que implica que el principio de tipicidad, de exacta aplicación de la norma, la reserva de ley, la prohibición de analogía y mayoría de razón, pues prevalecen en lo relativo a la justicia cívica y por ende el juez cívico no puede suplir las deficiencias de la ley. Luego entonces, al momento de aplicar la solución al caso concreto, el juez cívico debería inaplicar la famosa circular y en su momento hacer prevalecer lo que establece el artículo 14, párrafo primero constitucional y párrafo tercero en relación a que no se le puede dar efecto retroactivo a una ley en perjuicio de una persona. Bien, expuesto lo anterior, ¿cuál es la conclusión? Que efectivamente todas las autoridades dentro del ámbito de sus atribuciones pues se encuentran obligadas en forma oficiosa a ejercer el control de la convencionalidad. ¿Esto qué implica? Que si al resolver un caso concreto se percatan de una posible contradicción entre la norma que regula sus atribuciones y el texto constitucional o un tratado internacional, deberán inaplicar en este caso la norma que consideran violatoria de derechos humanos para hacer prevalecer lo que es la Constitución o en su defecto los tratados internacionales que México ha suscrito en la materia. ¿Esto con qué? Con fundamento en lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, el cual regula el famoso principio pro persona y del cual se desprende que todas las autoridades dentro del ámbito de sus atribuciones están obligadas a hacer una interpretación de las normas relativas de los derechos humanos, otorgando la protección más amplia.
Y en ese sentido, los decretos en cuestión y la circular en comento son violatorias de derechos humanos. Por ende, el juez cívico estaría obligado a inaplicar las mismas y hacer prevalecer lo que dispone el artículo 14 constitucional en su párrafo primero y párrafo tercero. Sin más por el momento, pues agradezco la atención prestada en la presente cápsula, que pretendía que fuera breve, pero dada la trascendencia del tema, pues se extendió un poco. Y quiero aprovechar la oportunidad también para invitarlos en su momento, a aquellos que tengan el interés de profundizar más en relación a estos temas, a acudir en su momento a un centro de estudios que muchos de ustedes conocen. Tengo el placer de ser el director general del mismo, y donde actualmente estoy impartiendo la asignatura práctica forense en materia administrativa y fiscal, donde estamos tocando diversos tópicos relacionados precisamente con el control de la convencionalidad, y en su momento cuando se puede ejercer el mismo, y en su momento si la autoridad no lo aplica, ¿cómo puedo yo en este caso solicitárselo a la propia autoridad? O en su momento, si ésta no resuelve en sentido favorable, pueda acudir al juicio de amparo. Sin más por el momento, me despido y les envío un cordial saludo y agradezco sus comentarios. He de ser sincero, es la primera vez que me aventuro a realizar una cápsula de esta naturaleza y compartirla en las redes sociales, dado que normalmente pues yo comparto mis experiencias personales y profesionales dentro de un aula. Sin embargo, pues es importante en su momento aventurarse, como lo he hecho en muchas otras cuestiones, y en este caso estoy probando esta cuestión de realizar en su momento cápsulas y compartirlas a través de las redes sociales. Y pues nuevamente agradezco su atención y nos despedimos, y espero sus comentarios si les agradó o no los temas que abordamos el día de hoy, y si en su momento les gustaría que siga compartiendo temas tan relevantes como este, o en su momento háganme la propuesta de qué temas les gustaría que abordemos. Hasta luego.